Amigos de P1 Autos, bienvenidos. Hoy toca otra vez un programa en estudio y estamos con Pablo Sibila, el presidente de Renault Argentina, una de las empresas que marcó la cancha de una forma distinta hace algunos años. Voy a hacer una breve introducción. En el año 2021, fines de 2021, Herbert Diess, que era el CEO mundial de Volkswagen, dijo que la fábrica principal de Volkswagen en Alemania, Wolfsburgo, era como un camión viejo oxidado que tenía que cambiar sus procesos productivos, que había que mirar lo que hacía Tesla, que producían auto en una tercera parte de las horas que producían los autos en Volkswagen. Dijo además que posiblemente perdieran fuentes de trabajo sus empleados y estaba preocupado por sus hijos y sus nietos. Lo echaron repentinamente, lo reemplazó Oliver Blume, que vino con otra historia, con otra idea y mantuvo la política de Volkswagen en ese momento. Oliver Blume a comienzos de este año, de 2026, dijo que hay que mirar lo que hace China, que se van a perder 50.000 puestos de trabajo y que Volkswagen tenía que ser más eficiente y empezar a fabricar en distintas partes del mundo los autos que se ocupen o se consuman en esas regiones del mundo, no más en Alemania. Pablo Sibila, bienvenido, gracias. Esta introducción viene a cuento de que Renault hizo este proceso, creo, vos me dirás, más o menos en la misma época, pero no renunció el encargado. Era Luca de Meo que transformó Renault. Exactamente. Mira, ahí dijiste varios temas que son súper interesantes. Uno de los paradigmas de la industria automotriz durante muchísimos años fue que había que tener mucho volumen, o había que fabricar mucho volumen para poder ser rentable, que la industria automotriz era una industria de volumen. Cuando llegó Luca y dijo, no, nosotros vamos a ir a una política del volumen al valor, vamos a trabajar en la creación de valor. Por supuesto que el volumen es importante, pero no es todo. Y ahí, cuando vos mirás lo que pasó en estos 5 o 6 años, percibís que efectivamente algo de eso, de razón había, porque en estos 5 o 6 años el mercado cambió drásticamente. El mundo del auto cambió drásticamente, y el mundo cambió drásticamente, te diría, del auto y más del no auto también. Claro. Y Renault está entre, te diría, el top 3 de las empresas que pudo mantener el resultado cuando el resto de las compañías, muchas mucho más grandes en tamaño que Renault, que hacen mucho más volumen, hicieron profit warning, que es, para que la gente entienda, es diciendo este año vamos a hacer un resultado mucho peor, o como otras marcas tuvieron pérdidas millonarias, y todas marcas que hacían más volumen que Renault. Entonces al final un poco ese paradigma se demuestra que efectivamente no era tan así y que había que repensar la forma como navegar en estas aguas tan turbulentas que hay hoy en el mundo, ¿no? Y Renault además, me parece, en esa época, lo que hizo fue dividirse muy claramente en 2 regiones, como Europa o Francia, por decir así, vos me corregirás, y el resto del mundo, que en ese momento era mucho Dacia, por ejemplo, en esta región del mundo, y ya hablaremos de Dacia, sí. Pero que lo que marcaba era como que eran 2 negocios diferentes, que tenían que estar diferenciados. Sí, ahí Renault hizo una apuesta muy clara, dijo, bueno, nosotros vamos a hacer todo lo que nosotros llamamos Renaulution, que en este juego de palabras entre revolución y Renault, y vamos a empezar por Europa, y Luca lo dijo claramente, porque Europa es nuestra base histórica, y ahí había un par de temas que estaban patinando un poco, entonces hizo el primer desembarco de productos muy importantes e icónicos, como hoy tenés el Renault 4, el Renault 5, el Renault Twingo, que está siendo lanzado este año, y el Renault Clio y tantos otros, va a ser en Europa porque es nuestra base, donde efectivamente si tenemos un problema en esa base vamos a tener problemas financieros. Y un poquito después, un poco de calado, viene toda la parte que era la parte internacional, que eso se llamaba internacional, que es todo lo que no está dentro del core duro de Europa. Y ahí entra Argentina, Brasil, Colombia, Turquía, Marruecos, todos los otros países. Y ahí Corea lanzaron, Corea, por ejemplo. Y ahí lanzaron algo que se llamó el International Game Plan, que lo lanzaron cuando hicimos el lanzamiento o la develación del Kardian en Río de Janeiro. 2023. Y se dijo, bueno, hasta 2026, finalmente va a haber 8 lanzamientos, dentro de los cuales están uno de los que estamos lanzando, que después hablamos si querés, este año y el año pasado, y ahí iba a llegar esta Renaulution, iba a terminar derramando también en los mercados internacionales un poco más tarde que en Europa, que fue finalmente lo que pasó y lo que está pasando ahora. Y ahora François Provost, el reemplazante de Luca de Meo, incluso lo convirtió en el Future Ready, exactamente, que marca esa diferencia también y pone objetivos como de mitad de
1 millón de autos en Europa, 1 millón en el resto del mundo, una cosa así, ¿verdad? Exactamente. Ahí lo que dice François, dice, bueno, vamos a seguir con la estrategia del valor, no vamos a cambiar la estrategia porque demostró que dio buenos resultados, vamos a seguir con esta ofensiva de producto, con muchos productos hacia adelante, pero como en la primera oleada, vamos a decir, de Renaulution, la mayor ofensiva de producto estuvo en Europa, en la segunda oleada va a haber más vehículos también internacionales. Entonces nosotros tenemos 14 vehículos que van a ser lanzados en los mercados internacionales hasta 2030, cuando en lo que fue el plan anterior, que era... Fueron 8, exactamente. Entonces ahí es donde se ve bien la apuesta. Y él hizo 2 declaraciones que son importantes. Primero diciendo, bueno, la parte de producto sigue siendo un eje importante, te diría, fue el punto fuerte de Luca. Luca, una persona muy producto, muy enamorada del producto, muy enfocada en la parte de producto, entonces diciendo, esto lo vamos a mantener y vamos a seguir trabajando en lo que es la rentabilidad sustentable en el largo plazo. Lo que él llamó, tenemos que trabajar como un sistema, el tema de la rentabilidad tiene que ser algo como un sistema, toda la empresa trabajando para que esto sea sustentable a lo largo del tiempo, pase lo que pase. Y ahí él anunció niveles de rentabilidad que son similares a la que tenemos hoy, en una época donde por ahí las empresas siempre quieren, o los mercados siempre quieren más. Bueno, vos hiciste 5, bueno, que después quiero 6, después quiero 7, después quiero 10. Y en lugar de eso dijo, no, nosotros vamos a mantener esta rentabilidad, pase lo que pase, ese es nuestro compromiso. Y es ahí, como una especie de estabilidad. Una estabilidad, exactamente. Lo que él quiso justamente transmitir es estabilidad. Somos una empresa estable y nos vamos a comprometer con tener una rentabilidad durable y sustentable en el tiempo. Volvemos un poquito para atrás. ¿Cómo hiciste vos, haciéndote cargo en 2021, verdad? Yo en 2020. 2020. ¿Cómo hiciste vos para sostener esa Renault que estaba tan dasificada, por decir así, y que tenía mucho público esperando que vuelva la Renault anterior, la de la Fuego, la del R18, Exacto. la del Renault 12, R11, que eran vehículos Renault queribles como tales? El Dacia fue como un reemplazo, pareciera momentáneo, circunstancial. Sí. ¿Cómo se llevó adelante todos estos años ese equilibrio entre ofrecer un producto asequible, competitivo y al mismo tiempo tratar de recuperar la marca Renault? Tratar de recuperar el ADN o el DNA emocional, vamos a llamarlo de alguna forma. Bueno, mira, yo como vos decís, yo llegué en enero del 2020 y ahí expliquémoslo primero un poco a la gente por qué Renault fue por este camino de utilizar autos plataforma Dacia. Primero, porque esos autos tienen una plataforma muy competitiva, pero al mismo tiempo una gran robustez y un gran espacio interior, que es el motivo de venta de Dacia en el mundo, o Dacia como se le dice en Argentina, que es decir, nosotros ofrecemos la mejor relación costo-beneficio con vehículos muy robustos, muy confiables, muy espaciosos, con muchas rúmines, como se dice en la jerga automotriz, a un precio que realmente muy conveniente. Bueno, y ahí eran épocas también muy turbulentas en América Latina y Renault quería aumentar el volumen de venta, que no podía hacer por ahí con otras plataformas que eran más caras, y ahí trajo estas plataformas a América Latina y bueno, empezó realmente, fue una buena edición en lo económico, porque realmente nos permitió atravesar muchísimas. Yo en esa época era director financiero regional, le dio sustentabilidad al negocio. Pensemos que, por ejemplo, en Brasil, otras compañías también muy conocidas, automotrices históricas, cerraron todas sus operaciones en Brasil porque fue con un modelo de negocio diferente, tipo vamos a mantener una plataforma que es mundial, que usamos en todos lados y que era cara para lo que el consumidor estaba dispuesto a pagar. Entonces Renault fue por eso otro camino. Financieramente fue una buena decisión, el problema es que se prolongó demasiado en el tiempo, haciendo cuando vos lo mirás para atrás y bueno, tenía que haber sido algo de 10 años y terminó durando 20 años. Entonces cuando yo llegué, efectivamente, ya estábamos con toda esta gama y ahí empezó este trabajo nuestro, de decir, bueno, yo sé que esta gama viene a partir de 2023, 24, 25, 26, y teníamos que empezar como empresa a construir esa imagen que íbamos a tener, siendo que todavía no la teníamos. Entonces ahí fue el primer desafío, como empezamos a contar una historia a la gente de algo que viene, pero que la gente no ve todavía. Y por supuesto... Y que hay que convencer a la gente. Y no, porque en las redes sociales el hate era lo que abundaba, diciendo, bueno, pero vos me estás prometiendo una cosa que no es lo que yo estoy viendo en los concesionarios. Entonces, y hasta cierto punto yo lo entiendo a la gente, si bien yo mismo le decía, bueno, esperen, tengan paciencia, va a llegar,
como la gente no había visto la gama de productos que nosotros ya, la gama que se está lanzando ahora, Exacto. yo la vi en 2020, 2021. Es que la gente tiene que saber que los autos empiezan 4 o 5 años 4 o antes. 5 años antes, entonces yo decía, calma, que van a llegar los autos, pero también en el medio pasamos un montón de cosas, pasamos la pandemia, pasamos varias devaluaciones sucesivas, 2022, 2023, pasamos no poder pagar las piezas ni los autos que comprábamos, y ahí, por suerte, para mí también, Renault tenía esta estrategia que era del valor por sobre el volumen. Bien. Y eso nos dio al equipo de Argentina la tranquilidad de poder tomar las decisiones correctas para la sustentabilidad del negocio en el largo plazo, y si había que perder market share, perdíamos market share. Y eso lo hablamos un poquito fuera de cámara antes de empezar el programa, donde yo, por ejemplo, el año pasado, que se desmadró un poco todo con la devaluación del segundo semestre, y el año pasado fue un primer semestre bueno y un segundo semestre caótico, hasta que se calmaron las cosas después. Sí, muy influenciado por la política. Muy influenciado por la parte política, por toda la corrida que hubo sobre el dólar, que después se calmó. Pero en el momento ese, yo dije, bueno, si tenemos que perder volumen, perderemos volumen, porque no vamos a hacer ventas a pérdida. Guerra de precios. Guerra de precios. O sea, tampoco voy a decir, no es que no vendo ningún auto a pérdida. Puedo aceptar perder plata en algunos modelos. Lo que no puedo aceptar es perder plata masivamente para llegar a ser un market share determinado. Estructuralmente no podés ir a pérdidas para... O sea, por supuesto que en esos 2 o 3 meses que hubo toda esa evaluación violenta, perdimos plata, pero bueno, en el fin de año salimos, o sea, no te digo que tiramos manteca al techo, pero salimos empatados, sin perder plata, y perdimos volumen, perdimos market share, porque dijimos, hasta acá llegamos. Y eso para nosotros es algo fundamental, porque cuando los clientes ven, o sea, el cliente lo único que puede ver, o la gente, lo único que ve es el market share, ¿no? Bien. Y el market share... El ranking, digamos. El ranking. Entonces, obviamente, la gente dice, bueno, pero Renault le va más, o sea, mejor o peor en función de cómo está en el ranking. Y la verdad es que para nosotros, de vuelta, el ranking, si se da naturalmente, bien. Pero si no, yo no voy a ir a buscar el market share por el market share en sí mismo, porque tengo que pensar que tengo que generar los recursos para seguir invirtiendo en la gama que viene hasta el 2030. ¿Cuánto tiene que ver esa política y esa forma de hacer el negocio con este ranking actualizado de Horst ahora, que los tiene puestos arriba de todos en la industria automotriz? ¿Qué relación crees que hay entre una cosa y otra? Bueno, para mí tiene que ver con, para explicar a la gente, Horst es un ranking, una empresa que se llama Horst Consulting, que hace un ranking que hace muchos años que ya existe en Argentina y que analiza todas las compañías y todas las marcas, de todo, no solamente automotriz. Renault salió cuarto en la general entre todas las marcas, entre las 100 empresas más influyentes o más innovadoras de Argentina, cuarta, primera entre todas las automotrices, y en posicionamiento de CEO salimos segundo, después de Martín Migoya de Global. Entre todas las industrias. Bueno, entonces la verdad que estamos muy contentos. Pero más allá del ranking, yo creo que este ranking lo que evalúa también, entre otras cosas, es la coherencia de las compañías entre lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ¿cómo puede ser que Renault, que el año pasado terminó, la verdad que ni siquiera se me preguntar ni me acuerdo bien, creo que quinto en el ranking, está primero entre las automotrices? La gente diría, no hay relación. ¿Por qué Renault aparece primero? Bueno, porque hay un tema que está ligado primero a la gama de productos que empieza a llegar, de la famosa Renaulution. Entonces la gente, por suerte, los haters fueron cediendo espacio a gente que empezaba a decir, bueno, la verdad que se empieza a ver el cambio. Mirá el Koleos. Mirá el Koleos, mirá el Boreal, mirá qué lindo el Kardian. La verdad que el cambio de marca se empieza a ver, y eso es algo que está bueno, porque en algún momento sabíamos que iba a pasar este cambio de percepción, pero a veces está bueno verlo en la realidad, porque al principio es como, viste, que vos estás cruzando el desierto y decís, bueno, algún día voy a terminar, pero en un momento, cuando empezás a ver un poquito de verde, está bueno, porque bueno, la gente empieza a percibir, claro, la gente empieza a percibir algo que nosotros sabíamos que iba a pasar, pero que todavía no veíamos. Y entonces creo que es eso, es la coherencia entre lo que uno dice y lo que va cumpliendo con los autos que empiezan a llegar, con las cosas que empezamos a ver, que ahí realmente es cuando la gente, esa coherencia creo que
se ve reflejada en el resultado de estos O rankings. sea, la pregunta como empezó, ¿qué relación tiene el discurso con el resultado? Es directa. Es directa. Para mí la coherencia es todo. Tratamos de mantener siempre esa coherencia. No siempre es fácil, porque a veces se presentan distintos desafíos y la verdad que te diría lo más difícil, creo que para el ser humano, es ser coherente con lo que uno dice. Es como que vos me digas, mira, yo voy a dar un ejemplo, quiero mantenerme súper fit, muy, muy saludable, y bueno, después por ahí me traes un postre riquísimo y bueno, le pego una cucharadita. Total, es una cucharadita nada más. Claro, bueno. pero bueno, entonces hay que mantener esa coherencia y ser muy, muy coherente a eso, y ser muy vigilante en todo el tiempo, y bueno, obviamente siempre es un esfuerzo, pero creo que eso paga a largo plazo. Vos sos muy activo en redes sociales. Sí. No es normal o no es lo común. Y esto que hablabas de que la gente tiene impaciencia o ansiedad, el mundo moderno lamentablemente sabemos, nuestros hijos nos lo muestran todos los días, es todo inmediatez totalmente, ¿no? Entonces cuando vos decís en el 2023 va a venir Niágara, ahora vamos a hablar en el próximo bloque de Niágara, la gente empieza a pedir, dejá de decir cosas y mostrame algo. Mostrame algo. ¿Cómo maneja una empresa que tiene un discurso que quiere sostener en el tiempo y que sabe que va a pasar 4 o 5 años hasta que llegue ese resultado? ¿Cómo haces para mantener a la gente calma y lograr ese resultado? Bueno, de a poco con pequeñas muestras de cosas, por ejemplo, no nos olvidemos que nosotros prometemos Niágara, pero en el medio trajimos Arcana y después vino el Coleo y antes Cardián, y entonces de a poco uno va, o sea, a medida que van pasando los meses y los años, vos vas trayendo, le vas dando como pequeños muestras de lo que va a venir más adelante, y eso es una forma más o menos de controlar la ansiedad de la gente y de los equipos nuestros también, porque vos pensás que el mismo discurso que yo tengo para afuera es el mismo discurso que tengo para dentro de la organización, y al principio también a la gente yo le decía, miren, el futuro va a ser muy lindo, y fueron 2 años o 1 año y pico, te diría del 2021 hasta 2023, de pura promesa y no tanto resultado en términos de producto, hablando. Y entonces, bueno, hay que trabajar mucho el storytelling. El storytelling es muy importante. ¿Y tuviste que defender mucho Cardián de Sandero? Porque mucha gente, y acá vuelvo a las redes sociales, se agarró con que el Cardián era un Sandero modernizado, que no es otro auto, y la verdad que no es cierto. Es un autazo, una plataforma distinta, una tecnología completamente distinta, pero uno lo ve de fuera y parece un Sandero modernizado. Sí. ¿Tuviste que luchar mucho para que la gente entienda que no es el mismo auto? Sí, hubo que trabajarlo bastante, sobre todo porque fue el primer vehículo de la Renaulution en América Latina, y entonces la gente agarraba y decía, bueno, es otro Dacia puesto acá, y la gente dice, es el Sandero europeo. Entonces, por supuesto el otro día lo hablábamos también en el lanzamiento, en la previa con la prensa de Boreal, las empresas, las industrias automotrices tienen que optimizar las inversiones son multimillonarias. Y por supuesto que los autos comparten algunas cosas, pero de Renault y de cualquier marca. O sea, vos agarrás... La industria automotriz lo hace. Sí, vos agarrás cualquier auto, por ahí no quiero nombrar marcas, pero cualquier auto de súper alta gama de los años, por ejemplo, te voy a hablar de los años 80, para no hablar de la actualidad. Agarrabas un auto de los años 80 de súper alta gama que tiene un caballito amarillo, y tenía muchas piezas dentro de ese auto que eran de otra marca italiana, que tiene unas barritas así, claro. Porque es normal, o sea, por supuesto no eran las piezas que se ven, pero es parte de la optimización, entonces... Economía de escala. Es economía de escala, entonces cuando alguien dice, güey, debe tener alguna pieza, sí, alguna pieza debe tener, pero por ejemplo, lo que yo creo que nosotros no comunicamos bien, haciendo un poco de autocrítica, en su momento, nosotros hablamos de la Global Modular Platform, que es la plataforma que se usa exactamente, pero lo que por ahí no dijimos, y la gente se lo teníamos que haber dicho más enfáticamente, es que esa plataforma está basada en la plataforma del Clio europeo. Entonces cuando la gente decía, no, este auto es una plataforma de no, es la plataforma del Clio europeo, que después fue adaptada para la misma plataforma soportar hasta una pickup de 5 metros, que es la Niágara. Pero la plataforma es la del Clio, entonces tiene un ADN totalmente Renault. Pero bueno, nada, la gente, viste, te cree o no te cree, también porque está acostumbrada a que por ahí los ejecutivos se pongan el cassette. Es un tema
que vos me decís, vos estás muy presente en las redes sociales. Es una forma de salir del cassette. Claro, yo me salgo del cassette, o sea, trato de salirme del cassette, a veces le respondo graciosamente a alguno o al otro, pero justamente trato de no ponerme en el cassette, porque la verdad que como usuario, cuando veo a otras compañías, de cualquier otro, independiente de las automotrices, ¿no? Y van con el cassette, es como que no te motiva mucho. Para mí lo interesante es comunicar desde afuera el cassette, comunicar desde el lugar de un amante de los autos, desde un usuario, qué es lo que me gustaría escuchar como fanático de los autos o como usuario de Renault de los años 90, que yo entré a trabajar. Para mí es muy interesante esto que está viviendo Renault, porque yo entré a trabajar en los años 90, en Renault, en el año 94. Y todos esos autos que vos mencionaste antes, los vi, los usé. Yo aprendí a manejar en un Renault 18, mi familia había Renault de esos autos, Renault 18. Y además fueron cambiaron la historia en Argentina. Sí. Llegaron, hicieron una revolución. Estábamos con los autos grandes. Teníamos autos grandes y de los años 60, 70, y de repente vino Renault y trajo, yo me acuerdo siempre, mi madre tenía otro auto de otra marca en aquel momento, que era el auto que le daban en la compañía, y de repente cambiaron de autos en la compañía y tuvo su primer Renault 18 en el año 84, que parecía una nave espacial el auto, comparado con la otra marca, que era un auto... Hasta el tablero de voladizo ese que tenía. Claro, que era un auto de los 60, el otro... No, no era el de voladizo, todavía era el tablero redondito. Tenés razón. El que tenía los botones acá. Después tuvimos un Renault 18 con el tablero voladizo. Pero era una nave espacial el auto para esa época, era muy, muy innovador con respecto a lo que había en el mercado, ¿no? Así que, bueno, para mí es un placer estar viviendo este momento y volver a conectar con esa época. Última antes de la pausa, y por eso es tan importante Boreal. Yo hace algunas semanas cuando probé el Boreal, en este programa dije, este auto es clave para Renault porque viene a afirmar que lo de Kardian era realmente en cambio. Exactamente. Porque mucha gente seguía con esa idea de que Kardian era un Sandero. Entonces Boreal es muy importante porque marca el segundo paso hacia la nueva dirección. Absolutamente, lo reafirma como vos decís y además tiene cosas que no existen en el mundo Renault. Por ejemplo, la combinación del motor 1.3 turbo con la caja de doble embrague, el primer auto en todo el grupo Renault que lo tiene es este vehículo. Entonces eso te muestra bien, para los haters, que siempre hay algunos dando vuelta por ahí todavía, hay algunos resistentes a los antibióticos, bueno, orgullosos. Exactamente, orgullosos haters, que dicen no, porque es el Bicester. No es el Bicester, porque el Bicester no tiene ni ese motor, ni esa caja, ni esa combinación, y tiene un montón de otras características. Entonces, esto confirma, como vos decís, esa dirección en la que estamos yendo. Bueno, hacemos una breve pausa, enseguida volvemos con Pablo Sibila y empezamos a hablar de Niagara, el gran producto que Renault lanza este año aquí en Argentina. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Hablemos del proyecto que te saca el sueño hace 4 o 5 años, estoy seguro. Sí, sí. Se llama Niagara, se llamará de otra forma. Es la pick-up de media tonelada de Argentina que está preparándose en Santa Isabel desde hace mucho tiempo. Sí. Hagamos un poquito de historia. ¿Cómo se hace un auto de cero? Porque
Una cosa es lanzar un nuevo producto en un mercado, otra cosa es desarrollar un nuevo producto en un mercado, que no existe, es nuevo. Sí, totalmente, súper interesante. Para mí es una experiencia completamente nueva. Mira, te cuento un poco cómo nació esto. En el año 2019 yo todavía no estaba en Argentina, ni era una información conocida públicamente, ni siquiera mis colegas de Renault lo sabían, salvo mi jefe, por supuesto. Y ahí mi jefe un día agarra y me dice, bueno, ya que vos vas a ser el presidente en Argentina, estaría bueno que presentes en el comité de dirección regional que había en ese momento un poco qué es lo que querés, cuál es la vocación que querés que tenga Santa Isabel. Porque en ese momento Santa Isabel estaba un poco, no tenía un norte claro, o sea, fabricaba un poco de todo, fabricaba Kangoo, fabricaba vehículos particulares, iba a empezar a fabricar la Alaskan, claro. la pick-up, era como, hacía un poquito de todo, era un popurrí de autos. Cuando en realidad hoy en día la industria demuestra que lo ideal es especializarse. Entonces hice todo un estudio con un grupito muy chiquito de gente, eran 3 o 4, y fuimos a una presentación y dijimos, mira, creemos que lo ideal es especializar Santa Isabel en vehículos utilitarios. Y ahí, esto es un poco, viste que antes hablamos de la coherencia, Sí. Las decisiones que hay que tomar y después que hay que ser coherente. Mucha gente me decía, bueno, qué bueno, ¿y cuándo vas a volver a fabricar un Fluence? O algo parecido. Yo decía, nunca. Te estoy diciendo que voy para otro Te lado. estoy diciendo que vamos para otro lado. Entonces ahora tengo que ser coherente con eso. Que no quiere decir que no vaya a vender un vehículo como un Fluence, que el del Fluence de hoy sería el Arcana, ponele ahora. Simplemente que lo voy a importar porque voy a complementar mi gama, ¿no? Pero al principio a la gente le costaba, mismo la gente interna nuestra, nuestros propios empleados me decían, ay, qué lindo, bueno, ¿y cuándo vas a fabricar un Clio? Nunca, porque ya decidimos cuál es la orientación. Entonces a partir de ahí empezamos a trabajar y vino Luca tuvimos la primera reunión con Luca en el año 2020, virtual. Luca, yo le dije, creo que tenemos que fabricar este auto en Argentina, que en ese momento le dije, tenemos que fabricar una pick-up de media tonelada. No le dije, el auto no existía. Vos ya tenías la de 1 tonelada que estaba en marcha, exacto, ¿no? Que estaba por empezar en ese momento, empezar, exactamente. Claro. O sea, era ampliar pickups. Era ampliar pickups. Decía, bueno, fabriquemos 1 tonelada, media tonelada y Kangoo. Y ahí con eso tenemos la fábrica resuelta, después importamos todo el resto. Y él, claro, Renault no tiene una cabeza muy pickup, salvo más allá de que tengamos, que en Europa no hay pickups, no se venden las pickups. Entonces, ahí Luca fue una revolución, te digo, esa reunión creo que salí transpirado como si hubiera corrido una maratón, porque la verdad que Luca la su primera reacción dijo, pero ¿por qué? No entendía muy bien. Bueno, y ahí vino en el 2021, armamos una gran carpa y pusimos todas las pick-up del mercado que había de 1 tonelada, de media tonelada, le contamos cómo era el mercado, por qué teníamos que hacer ese vehículo, y ahí Luca salió, hicimos una conferencia de prensa, y Luca dijo, vamos a fabricar, lo dijo sin haber ni siquiera hecho los números. Sí, claro. No existía el proyecto. Claro. Dijo, vamos a fabricar en este país un vehículo así, vamos a exportar más del 50%, hizo la declaración y a partir de ahí nos lanzamos a trabajar. Te puso el norte. Nos puso el norte y empezamos a trabajar internamente sobre cuál es la inversión, que son 350 millones de euros, una inversión muy grande. Se definió que Santa Isabel iba a ser la fábrica que iba a fabricar ese vehículo, que no existe en otro lugar, algo que tampoco nunca le había pasado a Santa Isabel. Ser la única fábrica del mundo. Ser la única fábrica del mundo que fabrica un vehículo. Y la verdad que nos pusimos a trabajar y empezamos ahí, nunca más paramos. Y te voy a decir, como decís, ahora la verdad que el auto no me quita ya más el sueño, ahora me hace soñar, que es diferente, claro. Pero al principio me quitaba el sueño porque en el medio nos pasaron 2 guerras, la guerra de Ucrania, ahora después la guerra de Irán, pero ya está, el proyecto estaba andando, pero la verdad que sí, pasaron un montón de cosas que había que estar como sosteniéndolo el proyecto todo el tiempo, porque cuando pasan cosas así a nivel mundial, las empresas se repreguntan todo el tiempo un montón de inversiones que están en curso, claro. Y siempre es como, viste, como el avión que está volando y está mirando todo el tiempo cuál es el aeropuerto de emergencia más próximo. Las empresas están todo el tiempo calculando diciendo, bueno, tengo que invertir 350, pero si invertí 50 todavía estoy a tiempo de pararlo, entonces hay perder 50 y no perder 350. Entonces están todo el tiempo haciendo ese cálculo y entonces hasta que no, ahora ya está, el proyecto ya está todo invertido y ya estamos ahí, pero en ese momento hubo varias veces que ir a defender en ese contexto, así que ahí sí me sacó bastante sobre el sueño. Efectivamente. Sí.
Bueno, no se sabe cómo se llama todavía el vehículo. Se sabe, pero no lo, Bueno. lo vamos a decir dentro de muy poquito. Ok. Tengo un poquito de paciencia y ya lo vamos Yo a me dar. acuerdo que en París, en el 2024, fue una reunión que vos no habías viajado con nosotros, y yo dije, ¿por qué Niágara? Si es América del Norte, tiene que ser Iguazú, dice, mataron todos de la risa, pero... No sos el único que lo dice. ¿eh? No, pero tiene mucha una gente coherencia, una Sí, lo que catarata, pasa es qué que el sé yo. proyecto igual tiene un nombre, siempre significa, hay un origen, hay un área, un departamento en Renault Sí. que se especializa solamente en definir los nombres, hay todo un estudio súper importante atrás de cómo suena, qué transmite, hay un montón de cosas. Y bueno, se definen los nombres en función de un montón de estudios y no necesariamente ligado a donde se fabrica o ese tipo de cosas. Pues no sé, Colio se fabrica en Corea y no. No, y Boreal, de hecho, y Boreal, remite a las auroras boreales y están en el hemisferio norte. Y en Europa tenemos un auto que se llama Austral, Bueno, ahí está, tal que cual. se fabrica en Europa, exactamente. Bueno, nos despistaste por un Exactamente. Esa era la idea. Bueno, ¿y cómo está Niágara, el proyecto? ¿En qué Niágara lugar está, ahora? Niágara está súper bien. El vehículo, primero, ya viajó un vehículo de prototipo para Francia. Nosotros tenemos una pista en Europa donde se prueban todos los vehículos confidenciales, donde va el comité de dirección entero de Renault y los vehículos se prueban en un lugar lleno de vegetación que no se puede llegar, tiene control de radiofrecuencia para evitar que vengan drones y filmen, es un lugar muy reservado. Y ahí el comité de dirección prueba todos los autos que se van a lanzar mucho tiempo antes. Ahí ya lanzamos un Niágara y la verdad que bueno, ya el CEO lo probó, lo miró, le gustó. Ya viajó otro vehículo ahora, pero que ya es un vehículo prácticamente definitivo, también para que el CEO lo vuelva a ver, con algunos pequeños ajustes que hicimos. Y la verdad que para mí, en mi caso personal, particular, fue un proceso muy interesante, porque en Francia es bastante normal que los ejecutivos participen de todo el desarrollo del vehículo desde cero. Pero para nosotros, sudamericanos, por ahí no es tan normal. Y yo nunca había participado desde el nacimiento. Entonces vos vas viendo todas las decisiones que se van tomando ligadas a la creación del vehículo. Después tenés un vehículo que es un prototipo ahí. Inclusive en ese momento, en los viajes que hago a Córdoba, dijimos, bueno, a ver, hemos corregido cosas hace 5 meses atrás o 4 meses atrás, a fin del año pasado, donde dijimos, che, esto nos gustaría que fuera diferente. Bueno, para eso es el prototipo, ¿no? Exactamente. Por eso son tan caros los prototipos. Por eso son tan caros los prototipos, exactamente. ¿No? Y además la gente no sabe, hasta que no hay un momento en los proyectos, a partir del cual se dice, el auto está ok para fabricar, para vender. Listo. Todos los autos que se fabrican antes, ahora estamos fabricando más o menos 5 autos por semana. Todos los autos que se fabrican antes de ese momento hay que destruirlos. Scrap. Entonces, son autos que se hacen para probar el proceso productivo, para probar los robots, y vos lo ves el auto y lo ves y decís, che, este auto está para usar. No lo destruyas. No lo destruyas porque está... Bueno, pero el protocolo dice que se tienen que destruir, no se pueden comercializar al cliente. Muchos de esos autos los tomamos y los usamos internamente, son los autos que se usan para seguridad dentro de la fábrica. Claro. No es que se destruyen inmediatamente, pero eventualmente dentro de 2 o 3 años se van a destruir. Y por ahí son 100 autos que se fabrican y que hay que destruirlos. Así que bueno, sí, es un proceso interesante. ¿Cómo trabajaste este puente que dijiste vos hubo entre empezar a dejar de producir los Dacia y que llegue Niágara a nivel personal? Personas me refiero, ¿no? Empleados, operarios, el sindicato. Porque una transformación tan grande de una fábrica implica dejar cosas afuera, incluir nuevas. Y hay como una sensación de una desindustrialización en Argentina, que me gustaría también profundizarla porque me parece que no es tal, pero sí, da la sensación por tanto auto europeo que hay. Hoy tenemos un 70% de autos del mercado que son importados y un 30% que son nacionales. Pero claramente la escala de Argentina necesita exportar, no tanto producir para el mercado local. Pero ¿cómo transitaste este puente con la gente de Santa Isabel, que claramente ve que hay una transformación y que tiene interrogantes, preguntas, incertidumbres? Bueno, hemos trabajado mucho contándole a la gente desde hace ya varios años lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, para nosotros ahora estamos atravesando un periodo que nosotros le llamamos atravesar el desierto, otros le llaman en la planta
el piletón, digamos, porque en términos de producción baja Claro. y vuelve a arrancar con la llegada de Niagara. Lo que sí no habíamos previsto en ese piletón o en ese desierto es que Nissan iba a tomar la decisión de parar la One Ton Pickup. Con y lo cual eso se hizo más se profunda hizo la más profundo pileta. que lo que habíamos, o sea, por supuesto que desde el año pasado ya lo teníamos previsto desde el principio del año, pero antes, como me preguntaba hace 2 o 3 años atrás, no estaba previsto eso, y entonces eso nos obligó a desprendernos de muchos colaboradores de mucho valor para nosotros, muy formados, muy comprometidos, y que fue la parte por ahí más dura, ¿no? En lo personal, porque vos decís, bueno, estás trabajando para este futuro, para todos, los empleados de Renault, y de repente, bueno, se te va un partner importante y, bueno, no podés, como industria de la sustentabilidad, mantener 2 años, 700 personas empleadas esperando que llegue el otro proyecto. Entonces, eso probablemente fue lo más duro. Pero lo que me sorprendió, y la verdad, es que la gente lo entendió perfectamente, entendió que no tenía nada que ver con un problema de Renault, ni que Renault se estaba yendo, ni mucho menos. Claro. No lo estaban ocasionando ustedes el problema. Que no lo estábamos ocasionando nosotros, entendió que era, bueno, la realidad, y la verdad que acompañó, y te digo que la gente de nuestro partner Nissan quedó sorprendidísimo, porque hasta la última camioneta que se fabricó el último día, el nivel de las camionetas fue excepcional, como desde el primer día, y la gente de Nissan decía, la verdad que nosotros hubiéramos esperado que hubiera un poco de problema, y la verdad que la gente con la camiseta puesta hasta el último segundo, y eso la verdad que habla muy bien de la calidad de nuestra gente, ¿no? ¿Qué pasó con Nissan? ¿Todo se empezó a derrumbar cuando Mercedes se bajó del proyecto? ¿O? No, Nissan, a ver, Nissan está atravesando un contexto internacional bastante difícil. Seguimos siendo socios de Nissan en muchos proyectos, con una participación menor en ambas compañías. Renault tiene 15%, Renault tiene más del 15% de Nissan, pero hay una parte que de las acciones que las va vendiendo de a poco hasta quedar en 15%, y Nissan tiene 15% de Renault. Nissan está pasando por una reestructuración industrial muy grande, porque no tiene nada que ver, hay que separar lo que pasó en Argentina con el país. O sea, Nissan va a cerrar una fábrica que es una fábrica histórica, que sería como la Santa Isabel de Nissan en México, que se llama Cuernavaca. Tiene a la venta otra planta más que se llama Compass, que era un proyecto común que tenía con Mercedes-Benz, donde fabricaban los autos Infiniti. Y bueno, también está a la venta esa planta, una planta súper moderna, y vendió la planta de Barcelona, donde se fabricaba la One Ton Pickup también. O sea, está pasando por toda una reestructuración industrial. Entonces, la salida industrial de Nissan en Argentina responde a eso, no responde a ningún otro motivo, ni tiene nada que ver con la política del país, ¿no? Y bueno, nada, son decisiones que las compañías tienen que tomar, dolorosas, para reestructurar, para asegurar su supervivencia, sustentabilidad a futuro de la que hablábamos antes. Así que bueno, nada, una pena, porque trabajamos mucho ambas compañías por este proyecto. Ustedes están ilusionados con Alaskan. Yo me acuerdo con mucho énfasis hablando de Alaskan. Y el producto, te digo la verdad, el producto es excepcional. El producto para mí sigue siendo hoy en día, en términos de confort, hoy en día salieron otras pick-up más modernas también, pero el producto en términos de confort de marcha, para mí sigue siendo una de las pick-up más confortables del mercado. Y anda súper bien. Bueno. Y para responderte entonces sobre la industrialización, yo creo que yo miro varios indicadores para ver el tema de la industrialización, ¿no? Argentina claramente se especializó, toda Argentina se está especializando hacia vehículos utilitarios, y cuando haces eso, más del 50% de lo que fabricás tiene que ser exportado. Y después complementás tu gama importando. Hay para mí igual 2 o 3 indicadores que son importantes a seguir. Cuando vos mirás el top 10 de los autos más vendidos en Argentina, hay 3 o 4 autos brasileños, pero todavía hay 6 argentinos. Sí, entonces, 7 creo que hay. 6 o 7. Sí. Entonces, eso es un indicador que hay que mirar. Si en algún momento, ponele, del top 10, 9 no son argentinos, vos decís, bueno, acá hay algo que es un problema. Pero todavía hay 6 o 7 que son argentinos. Así es. Y después, cuando vos mirás el top 15 de los autos vendidos en Brasil, en vehículos de paseo, 100% de los 15, o sea, los 15 son brasileños, pero en los vehículos utilitarios, 5 de los 15 son argentinos. Y eso también te marca un poco, y el otro día yo tuve una presentación con el CEO de Renault la semana pasada y le dije, fíjense esto,
Eso significa que tomamos la buena decisión. Porque Brasil es el principal comprador de porque Argentina. Porque Brasil es el principal comprador de vehículos de Argentina. Si nos hubiéramos quedado con la estrategia de fabricar vehículos particulares, hubiera sido difícil entrar al mercado brasileño porque ese ranking ya te muestra que todos los vehículos que se venden en vehículos particulares son brasileños. Bueno, la última, tiene mucho que ver con tu forma de hacer esta industria. Estuviste 2 periodos, me dijiste, en Brasil. Sí. Comparame Brasil con Argentina, porque es nuestro principal cliente y nuestro principal proveedor también. Sí. A ver, Brasil, un mercado muy competitivo, muy abierto desde hace, desde siempre, te diría, donde la gente valora muchísimo el valor residual del vehículo. Ajá. Entonces, cuando la gente compra... ¿Qué es el precio de reventa? ¿Qué es el precio de reventa? Cuando la gente compra, está pensando qué va a pasar con mi auto dentro de 4 años. Por lo tanto, la forma como vos construís la marca del auto tiene un impacto tremendo en la venta del auto sobre el kilómetro. Acá hablábamos un poquito fuera de cámara sobre las marcas chinas, sí. Y muchas marcas chinas. Yo creo que el cliente argentino es un poquito más osado en el término de diciendo, bueno, me gusta el auto, tiene un buen precio, lo puedo pagar, me tiro el piletazo. Hay más early adopters en Argentina. Y dentro de 4 años, que yo, Dios preverá, qué sé yo, qué va a pasar con esta marca, ¿entendés? Es un poco así. ¿Qué va a pasar con el país? ¿Qué va a pasar el tema con es que estamos acostumbrados a no pensar mucho más. Y en cambio el brasileño no. Es cierto. Y eso hace que realmente el impacto de la marca cuando vos comprás es diferente en ese sentido. Acá, por ejemplo, lo que puede pasar es que hay esta adopción tan rápida de marcas chinas, es que por ahí el cliente dice, bueno, tengo una marca que tiene más de 60 años en el país y esta que tiene 6 meses, no importa, compro esta marca porque me gusta el precio y después si dentro de 4 años la marca no existe más en Argentina, que yo veremos, ¿entendés? En Brasil es un poco así con las marcas chinas, hay un fenómeno igual con las marcas chinas, pero si no, las otras marcas les cuesta mucho instalarse, o sea, les cuesta mucho arreglar, por eso tienen que ganarse mucho la confianza. ¿Y fue por eso que entonces hicieron una de media tonelada, que en Brasil se venden más que las pick-up de 1 tonelada? Exactamente, por eso decidimos la de media tonelada, porque en Brasil se vende muy bien la de media tonelada y como dijimos, el proyecto nació para ser exportable. Así que te diría, ese es uno de los principales puntos del mercado brasilero. Creo que Brasil se equivocó un poco y después ahora corrigió. Al principio con el tema de las nuevas tecnologías bajó drásticamente los impuestos de importación y le abrió la puerta, le abrió los brazos hacia los chinos que entraron súper masivamente, llenaron los puertos. Se dio cuenta del error y empezó a ahora están en 25%, ahora están en 25 y van a llegar a 35, 35%, pero ya, digamos, eso le había abierto las puertas. Creo que Argentina, en el trabajo que hicimos entre ADEFA y el gobierno, aprendimos de lo que pasó del otro lado. Bien. Y le abrimos los brazos a las nuevas tecnologías, pero con cupos. Con un cupo. Entonces, creo que el gobierno estuvo muy bien aprendiendo de lo que había pasado en el país vecino para no repetir errores y eso la verdad que estuvo bien manejado entre ADEFA y el gobierno. ¿Te preocupa que las marcas chinas entren como fabricantes o ensambladores, que es peor porque no producen localmente sino que arman nada más en Brasil, para poder llegar al mínimo contenido regional y meternos autos por arancel cero en Argentina? Es un tema de atención. Por el momento te diría, hoy están como ensambladoras, tienen un contenido local muy chiquitito, por lo tanto no pueden importar, no podrían exportar a Argentina. Después, si llegan a tener el mínimo contenido para poder exportar, ahí van a jugar con las mismas reglas que cualquiera de las otras marcas, por lo tanto ahí es mercado, ahí es competencia libre. Va a ser como traer un Cardián. Exactamente, es competencia libre y ahí, ahí son las reglas de juego iguales para todas. Lo que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Es cuando por ahí, o sea, está bien que mantengamos los acuerdos de Mercosur de forma tal que una marca que no derrama nada hacia la industria porque no integra nada ni genera empleo, después te puede entrar sin pagar derechos a Argentina. Pero hoy no están dadas esas condiciones, así que por el momento no me preocupa demasiado, ahora habrá que esperar 2 o 3 años a ver qué pasa. ¿Y sabés cómo está el proyecto de Geely en Renault, en Renault Brasil, como para que tenga integración y puedan venir a Argentina en esa condición, por ahora va a ser solamente para Brasil? Por el momento es solo para Brasil. Se están discutiendo temas y todo lo demás, pero por el momento, por eso yo me baso mucho en lo que pasa con nuestros colegas de Brasil, en el acuerdo que tenemos, para también entender qué pasa con las otras marcas chinas, como BYD y las otras, y por el momento están más enfocados en ganar mercado y ganar posicionamiento en Brasil. Entonces, digo,
tal vez dentro de 2 años por ahí sea un tema, por el momento no. ¿Boreal y Niágara van a ser los dos híbridos? Boreal y Niágara más adelante tendrán una opción híbrida, pero no inmediatamente. Más adelante, nosotros dijimos, también uno de los temas que dije hace un par de años, y por ahí uno me dijo, che, pero ¿por qué dijiste eso? No tenías que haber dicho eso. Yo dije, hace como 3 años atrás, dije, en Argentina y en Brasil produciremos autos híbridos más adelante. Y es una tendencia natural, todos vamos a fabricar, todas las marcas vamos a terminar fabricando autos híbridos en América Latina porque es la tendencia del mercado, o sea, el mercado va hacia la hibridación principalmente en América Latina, así que tampoco digamos, descubrí la rueda ni di una información no, secreta. Llegaste a hablar con el ministro Caputo para hablarle del RIG, sí, que por era eso, por esa razón. Exactamente, ¿no? en algún momento, bueno, una de las razones por las cuales el RIG se abrió a la industria automotriz, que no estaba previsto, es porque un poco yo cuando hablé con el equipo del ministro le dije, bueno, una forma que nos ayuda a nosotros marcas a hacer que nuestras casas matrices inviertan en plataformas que sean electrificables hacia adelante, es esto, comparado con Brasil o algunos otros países. Entonces, así fue que a través de lo que es nuevas tecnologías pudimos trabajar con el gobierno para que el RIG esté disponible. Después, si la marca lo quiere adoptar, no es otra discusión, pero que esté disponible. Pablo, muchas gracias por esta visita. Muy interesante. No, gracias a ustedes. Bueno, la presencia de Pablo Sibila en esta segunda parte. Vamos a la pausa y cuando regresemos viajamos algunos meses atrás a Detroit y les mostramos el nuevo Ford Mustang Dark Horse SC. Una bomba. Y un día algo te marca, aunque todavía no sepas por qué. Y un día estás dando el primer paso hacia eso que querés. Y un día entendés que la montaña empieza mucho antes de subirla. Y un día tu sueño es más grande que cualquier desafío. Y un día ya nada te detiene, hasta llegar a la cima de tus sueños. Y un día, Hyundai. Eso es, gente. Podemos quedar en la historia. Sigamos hombro con hombro, trabajando en equipo, bancando al de al lado. Salgamos a dar hasta lo que no tenemos. Y cuando caiga la noche, tenemos que sentir que lo dejamos todo. ¡Vamos que soy! Pasé mucho tiempo en el espacio. Extrañé muchas cosas de la Tierra. Las personas, la comida. Pero es irónico. Porque lo que más extrañé allá arriba fue el espacio. Nuevo Taos, espacio y tecnología en tu camino. Hoy les vamos a hablar del Mustang Dark Horse, el auto que llegó a la República Argentina el año pasado para convertirse en el Mustang más potente que se vende en el mercado local. No es el más potente del mundo. El más potente del mundo se llama Dark Horse SC, Supercharged, que lo vimos en Detroit este año y tuvimos la posibilidad no solamente de verlo, sino de verlo de la siguiente manera. This is the first fully engineered and developed in-house product under the Ford Racing team. And we are so excited to share it with you today. And it's one of those things like in a chapter of Mustang's 60 years that it's my privilege to introduce you all to the 2026 Dark Horse SC. Point your attention to that. On that note, I'm going to invite everyone in the room to come out to the
In it, we sought to bring racing performance to the street. This car had to be gritty. It had to be aggressive. We also took the strongman, we call this the strongman graphic here. This element here. This is our strongman graphic. We make that really strong, and we bookend it with these blades on the side you see here. And that actually made that strongman graphic a little stronger. Actually, a lot stronger. That weave, that carbon fiber, we took around to the side and brought that graphic, that texture to the wheels, carbon fiber wheels here. Obviously, right? And of course, we had a stronger quarter panel because of the same track. So really voluptuous, I would say, voluptuous, strong fenders, carbon fiber wing, carbon fiber end plates. Of course, we had to make sure these end plates worked well with our side view and the quarter panel. Yeah, you brought that into a strong rear fascia. And these quad tip exhaust pipes. Now you heard how these exhaust pipes sound. And they sound strong. But to make them look strong, we made them vertical. Really, it's really different, right? So all of that is what makes this the Mustang Dark Horse SC. And we are very proud of this vehicle. What are we trying to achieve? The first thing was that we wanted to make sure that we used all our vast knowledge from motorsports and we poured that into a more advanced, more powerful, and more track-capable car. A different expression of the base Dark Horse that you see over there. So that was the first thing. The second thing was, let's give the customer a true race-bred V8 powertrain, something with the soul of a Mustang. And then thirdly, which encompasses quite a bit, we wanted to dramatically improve the aerodynamics and vehicle dynamics on this car and give it true track endurance and capability. The open area improvement that we've gained is 5 times the open area versus a base Dark Horse. That translates into 2.5 times more downforce contributed by the vent. We found that this carbon fiber wing, as effective as it is on its own, paired with a ducktail spoiler or deck lid ducktail, improved the downforce by more than 10%. So, it's a match made in heaven between the two because it results in 620 pounds of downforce at 180 miles an hour. So what does that translate into? It translates into insane grip. In terms of control and going through a track, that is what you want. But you want that when you balance it with the downforce in the front of the vehicle, right? It's no good to just have the downforce here, controlling it. We're going to go back to the front. And I want to share another learning from Ford Racing. So it turns out that our NASCAR team had a very clever trick. We all use computational fluid dynamics to come up with a starting point for like the aero of the vehicle and understand it, but that's a starting point. If you really want to have a sports car, a true sports car, you have to get into the wind tunnel and you have to see what do I have to change. What the NASCAR team was doing is they were 3D printing tiles representing the front end, everything from the A-pillar forward, including the grille. So when they went into the wind tunnel, they could say, okay, let's modify this zone, or this area, or any area on the vehicle. And by having that patchwork of pieces, you could go through more iterations than if you had to wait for a complete assembly or new sheet metal, right? So that speed of execution for us, being able to go through different iterations in a very quick sequence translates into benefits in time, right? And that time gives you time to optimize the surface, and that's what we ended up with. And that was really a lesson from our NASCAR team. So the centerpiece of this vehicle is the powertrain, a 5.2 liter supercharged V8 engine. And you heard as we came out here, it's soul stirring, heart pounding.
And the pace that you can go in this vehicle with that motor is fantastic. It's effortless. It's coupled to a 7-speed dual clutch transmission and runs to the back of the vehicle with a carbon fiber drive shaft into a rear diff that has its own independent cooler for the gasket hand on the track, and passing through upgraded half shafts. Even if you get a base SC, you get upgraded brakes versus a Dark Horse. 6 piston in the front, 4 in the rear, upgraded rotors, etc. But if you take the carbon ceramic brakes, the Michelin Cup 2R tires, and the carbon fiber wheel, the weight savings on the vehicle is about 120 pounds. Now, that 120 pounds is unsprung weight, and it's rotational weight. So that is really noticeable when you're going through the turns. The ride, the control, the fact that you're spinning that much less weight is it's fantastic, very noticeable. ¿Qué auto? El Dark Horse SC. Ojalá llegue pronto a Argentina, no lo sabemos todavía. Probablemente haya algunas unidades que vengan. Al principio quizás como demostración, después por pedido. Son autos muy específicos, con clientes muy especiales. Pero tuvimos la posibilidad, gracias a Ford, de estar en Detroit en la presentación mundial del Dark Horse SC y la verdad que fue un placer. Mientras tanto, aquí en Argentina, tenemos el Dark Horse, el Mustang V8 más potente que se fabricó hasta el momento para el uso en la calle. Vamos terminando el programa de hoy por una autopista del Gran Buenos Aires. Estamos recolectando material para una charla con Fabián Pons, especialista en seguridad vial, el creador de OVILAM, el Observatorio Vial Latinoamericano, que estará dentro de algunas semanas con nosotros para contarnos cómo manejan los argentinos. Mientras tanto, los invitamos a suscribirse al canal, a dejar sus comentarios. Fue muy interesante la nota con Pablo Sibila para seguir conociendo cómo funcionan la industria automotriz, la industria autopartista, el ecosistema del auto que nos permite tener vehículos cada vez más seguros, cada vez más tecnológicos, cada vez más ecológicos en nuestras calles. Los esperamos la semana que viene. Hasta entonces.